Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual de crianza. Bueno, estamos nuevamente como familia frente a la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es también el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de sus vidas. Bueno, estamos en esta maravillosa serie que hemos titulado Ánimo y Esperanza. Esta serie Ánimo y Esperanza está basada en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Bien, serie Ánimo y Esperanza. Ya hemos analizado la importancia de leer un libro completo, libros completos de las Sagradas Escrituras, entender libro a libro de las Sagradas Escrituras para después comprender todas las Sagradas Escrituras en su conjunto. Otra cosa que hemos analizado es el contexto histórico de la carta, el contexto de Primera Tesalonicenses. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo allá en su segundo viaje misionero y ya estuvimos analizando ese contexto para entender qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo, qué es lo que le sucede, qué pasa, cuáles son sus sentimientos, cuál es su intención cuando escribe la primera carta a los tesalonicenses. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde Corinto, en la provincia romana de Acaya, que también es conocida como Grecia. Entonces está en la parte sur de Grecia, en Acaya, y le está dirigiendo la carta a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica que está en Macedonia, en la parte norte de Grecia. Esta carta es una carta de ánimo, pues porque el apóstol Pablo reconoce que los tesalonicenses han sufrido, han sido perseguidos. Sin embargo, es una iglesia que a pesar de las dificultades se mantiene fiel a Dios, fiel a Jesucristo, fiel a su llamado, fiel a su ministerio. Muy bien. Y entonces vamos a leer el primer versículo de esta carta a los tesalonicenses. Bueno, en esta oportunidad nosotros nos encontramos de viaje y por eso hoy estamos grabando aquí en un ambiente distinto, el mejor manual de crianza, y aprovechamos para animarte a ti, querido amigo que nos escuchas, que no importa si estás de viaje, si estás en un hotel, si estás en una cabaña, si estás de visita donde unos familiares, si estás en tu casa, si estás de vacaciones, si estás de viaje de trabajo, hay que hacer el ejercicio todos los días de leer las Sagradas Escrituras, de escuchar las Sagradas Escrituras en familia y de desarrollar, de tener el ritual familiar. Nosotros como familia realizamos nuestro ritual familiar a veces a la hora del desayuno, estamos en la mesa y empezamos a hablar de un término, a analizar un término o hablar de las emociones, de las percepciones o hablar de los proyectos, planes. Escuchamos las Sagradas Escrituras, oramos, a veces en la tarde, a veces en la noche, a veces al iniciar un viaje, a veces al terminar ese viaje. Lo importante es desarrollar la disciplina de hacer este ritual familiar, porque como ya lo hemos explicado, de este ritual familiar depende el éxito de una familia. De este ritual familiar depende el mentoreo a los hijos. De este ritual familiar depende que se crezca en amor, porque el amor es la decisión disciplinada y esforzada de hacer cosas buenas por los demás. El amor es un código ético y parte de este código ético se demuestra a través del ritual familiar, donde se habla, donde se leen las Sagradas Escrituras, donde se analizan, donde se mentorea. Muy bien, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice el capítulo 1, el versículo 1. Nosotros,
Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. Bueno, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta con sus dos compañeros de este segundo viaje misionero, con Silas, Silas que es el mismo Silvano, que también fue compañero de otros apóstoles, también fue una persona muy importante en esto de dar a conocer la buena noticia de Jesucristo. Silas parte con el apóstol Pablo desde Antioquía. Ahora Timoteo se les une en en la región de Galacia, que también recordemos que ya hicimos un estudio acerca de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, donde se estaba combatiendo la idea de que la gracia no era suficiente. Y ahora entonces el apóstol Pablo escribe con sus dos compañeros de este segundo viaje misionero a la iglesia en Tesalónica. Y dice, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. Ahora quiero que analicemos este punto de pertenecer a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Pertenecer. Bueno, una persona cuando confía en Dios y confía en la obra de Jesucristo, esa persona no empieza a vivir una ética, no empieza a vivir una conducta, no empieza a vivir un código moral. El cristianismo no se trata de, ok, mira, ya confié en Dios, ya confié en Jesucristo, ahora venga, miro qué es lo que debo obedecer, cuál es el código ético al que me debo ceñir. Y entonces, ok, esta es mi ética de ahora en adelante. No. Cuando uno confía en Dios y confía en el Señor Jesucristo, lo que ocurre no es la afiliación a un grupo religioso ni a obedecer una ética, sino que lo que ocurre es un milagro llamado nuevo nacimiento. O sea, Dios nos hace nacer de nuevo por un milagro producido por el Espíritu Santo. Entonces, Dios el Padre nos hace nacer de nuevo y nos hace nacer de nuevo para que ahora vivamos obedeciéndolo. O sea que no se trata de ceñirse a obedecer a una ética, se trata de un milagro que Dios actúa en nuestras vidas, se trata de una transformación que Dios lleva a cabo, se trata del poder mismo de Dios actuando en nosotros. Ahora, ¿cómo se nace de nuevo? Se nace de nuevo confiando en Dios y en Jesucristo, arrepintiéndose de los pecados y reconociendo que se necesita un Salvador. Una persona que confía en Dios y que confía en Jesucristo es aquella persona que reconoce su maldad, que reconoce su incapacidad para sacar adelante todos los temas del alma, que se considera incapaz de ganarse el cielo por sí misma. Es una persona que ha reconocido que no hay en ella virtud alguna como para que Dios la acepte en el cielo porque somos pecadores. O sea que una persona que nace de nuevo es aquella persona que se arrepiente y le dice a Dios, oh Dios, perdóname y acepto el regalo de la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Y con un corazón absolutamente sincero acepta ese regalo y confía absolutamente, cree absolutamente, tiene convicción, certeza absoluta de que Dios lo perdona a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando eso sucede, entonces ocurre de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento. Ahora, cuando ocurre el milagro del nuevo nacimiento, no es simplemente ahora, ok, Dios da una cuota inicial, digámoslo, y ahora cada uno tiene que perfeccionarse por sus propios medios. No, lo que ocurre ahora es que somos nacidos de nuevo y Dios nos da una nueva identidad. Somos nuevas criaturas, somos nuevas personas. Ahora, la Biblia está repleta de referencias a este tema del nuevo nacimiento.
Busquemos, por ejemplo, segunda carta a los Corintios 5:17. Segunda carta a los Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Vuelvo y lo leo. Segunda carta a los Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. El nuevo nacimiento entonces es una realidad a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a la carta de Pedro, vamos a ir al apóstol Pedro y vamos a analizar este tema del nuevo nacimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 2, dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. O sea, el apóstol Pedro también pone aquí en el capítulo 1 que nosotros somos nacidos de nuevo. Miren, versículo 3. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Primera de Pedro 1:3. O sea, el nuevo nacimiento es una verdad en la vida de los seguidores de Jesucristo. No obedecemos una ética, no nos afiliamos a una religión, a un grupo religioso, no tenemos un nuevo código moral, sino que somos nacidos de nuevo. Es un milagro. Es un milagro que Dios ha efectuado en nosotros. Es una nueva naturaleza. Por eso el apóstol Pablo, cuando saluda a los tesalonicenses, les dice: escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. ¿A quién escribe? A ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. No pertenecemos a un grupo, no estamos afiliados a una especie de asociación. No es, mira, ¿sabes qué? Yo fui cristiano como por 10 años, pero ya después no, hay cosas con las que no estuve de acuerdo, como que no me gustaron. Y entonces, no, pues sabes que ahora ya no soy cristiano. No. Así no funciona. No funciona, porque ser cristiano no es pertenecer a una organización. Ser cristiano no es afiliarse a un sistema religioso. Ser cristiano no es una tradición que viene de parte de los padres. No, pues mira, yo soy cristiano pues porque mi abuela fue cristiana, mi mamá fue cristiana y pues yo nací en ese ambiente cristiano, o sea que yo soy cristiano por herencia. Tampoco funciona así. El cristianismo es una decisión personal donde yo me arrepiento de mis pecados y donde reconozco que necesito un Salvador. Reconozco que necesito ser salvado, reconozco que tengo pecados que han ofendido a Dios y reconozco que necesito ser rescatado por Él. Cuando reconozco eso, confío en el regalo de Dios, que fue su Hijo Jesucristo, su sacrificio perfecto. Y cuando confío, entonces ocurre el milagro del nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Ahora, si yo nazco de nuevo, entonces nazco de nuevo para una esperanza que no puede ser quebrantada, una esperanza que es absolutamente segura. Estoy convencido, es algo absolutamente cierto. Y entonces he nacido de nuevo para una esperanza que está reservada para mí en el cielo. ¡Qué maravilla! Y entonces, por eso la Biblia está llena de este tema de ser nacidos de nuevo. Recordemos allá en el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo habla con Nicodemo, le dijo: es necesario nacer de nuevo.
O sea, el nuevo nacimiento es algo constante, nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Es una obra del Espíritu, es una obra de Dios en nosotros cuando nos arrepentimos y cuando confiamos en ese sacrificio perfecto. Ahora, el apóstol Pablo por eso dice, a ustedes que pertenecen a Dios. Ahora, partiendo de que somos nacidos de nuevo, ahora le pertenecemos a Él y eso es parte de nuestra identidad. De acuerdo a Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante, Efesios 1, capítulo 1, versículos 3 en adelante, nosotros somos benditos, elegidos, sellados, amados, santos, intachables, adoptados como hijos, miembros de la familia de Dios, herederos, llenos de sabiduría, de conocimiento, libres, perdonados, y somos el objeto del amor de Dios. Entonces, tenemos una nueva identidad. Eso hace parte del nuevo nacimiento. Y entonces, en esta nueva identidad, nosotros le pertenecemos a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Le pertenecemos directamente a Dios. Le pertenecemos directamente a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Somos su propiedad. Ahora Él vive en nosotros. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Entonces no se trata de una afiliación religiosa, se trata de una nueva naturaleza. No se trata simplemente de una ética, de un estilo de vida, se trata de una nueva naturaleza. Y eso significa, ahora nosotros le pertenecemos a Él. No vivimos para nosotros, no vivimos para nuestros propósitos, no vivimos para lo que creemos, queremos, deseamos, pensamos, percibimos, soñamos, sino que ahora vivimos para Él. Vivimos para agradarle a Él, vivimos para sus propósitos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Él. Esta debe ser una verdad que debe estar presente en nuestras vidas. Nosotros le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Jesucristo y eso significa ahora nosotros somos su total y absoluta propiedad. Somos sus esclavos. Ahora nosotros le obedecemos. Él es soberano. Él es el que dictamina. Él es el que determina. Él es el que establece. Él es el que manda. Él es el que dirige. Él es el que ordena. Él es el que realmente importa. Ahora, querido amigo que me estás escuchando, ¿esta es una verdad en tu vida? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has reconocido que le has fallado a Dios y has reconocido que necesitas desesperadamente la gracia, la misericordia y el amor de Dios? ¿Reconoces que Dios es bueno y misericordioso? ¿Reconoces que Jesucristo vino a morir por nosotros para salvarnos? ¿Reconoces que necesitas urgentemente la gracia, la compasión, la misericordia de Dios? Si eso es así, te arrepientes de tus pecados, entonces Dios obra el milagro del nuevo nacimiento. Él lo prometió. Y si Él obra ese milagro, entonces ahora nosotros le pertenecemos a Él. Dani, no es una herencia, no es tú eres cristiano porque tienes unos padres cristianos. No es que, no, yo creo en Cristo, pues porque como mi mamá y mi papá creían en Cristo, esto no se hereda. Esto es una decisión personal. ¿Queda claro, campeón? Así, sí. No es algo que tú heredas, es algo que tú decides. Es el arrepentimiento el que tú decides. Tú decides alejarte del pecado y de la maldad y volverte a Dios. Querido amigo que me escuchas, ¿esto es una realidad en tu vida? ¿Se podría decir que le perteneces a Dios? ¿Le perteneces a Jesucristo? ¿Se podría decir que tienes una nueva identidad? Donde ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, donde ya no somos nosotros los que determinamos lo bueno y lo malo, sino que Dios lo determina y Cristo lo determina y ellos nos empoderan para vivir de acuerdo a su voluntad. Reconocemos que separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Si no encontramos alegría, si no encontramos paz, si no tenemos gozo profundo en el alma,
si no estamos experimentando plenamente el amor de Dios, si tenemos miedo al castigo, si tenemos miedo al futuro, si tenemos miedo a la muerte, si tenemos incertidumbre, si estamos preocupados, impacientes, estresados, temerosos, ansiosos, es porque no le pertenecemos o porque no hemos comprendido lo que significa pertenecerle. Por eso esta serie ha sido titulada Ánimo y Esperanza. Y el apóstol Pablo por eso arranca la primera carta a los tesalonicenses. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. Muy bien, querido amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta ¡Chao! pronto, amigos.